como algo agradable, al menos porque uno se identifica. Uno dice, pues claro que me identifico porque es mi nombre, pero justamente el nombre tiene algo muy especial y en la Biblia el nombre tiene algo muy especial. Para el pueblo de Israel no ponían nombres por poner ni por gusto, sino que terminaban casi que describiendo situaciones. José le puso a sus hijos o a uno de sus hijos Manasés porque le había hecho olvidar su pasado, un pasado tormentoso, doloroso, pero le puso de esa manera. Y creo que cada uno de los nombres en el pasado o para el pueblo de Israel tenía mucho sentido y mucho significado. Por supuesto, para nosotros, independiente de cuál sea la historia de nuestro nombre empieza a cobrar una relevancia y una importancia total porque es nuestro, claro que sí, porque es como nos identificamos, porque es como nos conocen, pero es parte de nuestra identidad, el nombre. Y para Dios es muy importante el nombre. Y hoy quiero hablar de tu nombre, pero no tiene que ver con el nombre de Dios, sino con tu nombre personal. Lo importante que es para Dios tu nombre. Y cuando compartíamos o invitábamos a este tiempo de oración, les compartí a Isaías, porque Isaías dice, y en varias ocasiones dice, le dice al pueblo, mío eres tú, yo te puse nombre. Dios conoce nuestros nombres, Dios conoce nuestra vida. Y eso es muy importante, no somos un número más para el Señor. No tenemos un Dios que está tan lejano, con unas listas grandes, y nos dio a cada uno una ficha y nos identifica por un nombre, o por un número, perdón. Dios nos identifica a nosotros por nombre, nos conoce de manera personal. Dios te conoce a ti. No puedo decir, pero Dios tan grande, tantos hijos, ¿qué tan importante puedo ser yo para Dios? Y Dios puede decirte hoy, yo te conozco a ti, te conozco por tu nombre. Tengo enumerados tus cabellos. Te conozco perfectamente. Aunque a veces sientas que no formo parte o no estoy, y aunque a veces parezca que estoy ausente, ahí estoy y te conozco por tu nombre. Y quiero hablar de esto. Dice en Juan, eh, Juan hablando en Juan 10 de las ovejas, dice, luego estos seguidores, perdónenme que me estoy equivocando. Juan capítulo 10, en el verso 2 dice, el pastor, dice que cuida las ovejas, entra por la puerta del corral. El que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. El pastor las llama a las ovejas, dice, por sus propios nombres. Ellas escuchan su voz y él las guía hacia afuera. Dice, cuando las ha sacado todas, el pastor camina delante de ellas lo siguen porque conocen su voz. Y quiero invitarle a que sea relevante esto, y es que el Señor conoce a sus ovejas, a cada una por sus nombres. No es la oveja 1, la oveja 2, la oveja 3 o las ovejas. Dice que a cada una la guía y la guía por su nombre, la llama por su nombre. Y uno puede decir, bueno, pero esto es un atributo de Dios, ¿no? Que Dios, como todo lo sabe, como Dios es omnisciente, todo lo conoce, pues eso es un atributo de Dios, que a Dios no se le escapa ningún nombre. Y eso es cierto, pero creo que va mucho más allá. Y es que Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Y a veces, si te has sentido olvidado o olvidada por Dios, quiero que recuerdes que Dios a ti te conoce y te conoce por nombre. No le preguntan por ti, dice, ¿quién? Esta, la morenita, la blanquita, la monita. No, te conoce por nombre. El Señor no dice, este pelado que es como orejón. No, Él dice, Albino, yo lo conozco por nombre. Yo hablo con Él directamente, yo me ocupo de Él. Yo lo conozco perfectamente. Entre todas mis ovejas, entre todos mis hijos, yo a Él lo conozco por su nombre, lo conozco de manera personal. Dios no se ha olvidado de nuestros nombres. Y quiero hablarte de 3 cosas que Dios hace al llamarnos por nuestro nombre. Dios nos llama por nuestro nombre en ocasiones para corregir el camino. Y yo no sé en qué situación de tu vida estés, pero Dios puede llamarte por tu nombre para corregirte el camino. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, Dios le habla a alguien por su nombre. Y dice en el verso 3, cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, dice, lo rodeó de repente una luz brillante del cielo. Verso 4, Saulo cayó al suelo. Dice, y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este es el famoso apóstol Pablo, cuyo nombre era Saulo,
y era conocido Saulo por su ciudad de origen, que era Tarso de Cilicia. El Señor le habló por su nombre y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios a veces nos va a llamar por nuestro nombre para corregirnos. Y no solo estoy hablando de que tengamos que oír la voz audible de Dios. Lo que quiero que hoy nos quede claro es que Dios nos conoce perfectamente. ¿Cuántos perseguidores de la iglesia había en el tiempo de Saulo? Saulo no era el único. Sin embargo, Dios trató de manera personal con él. Y es lo que nos deja registrado. ¿Con cuántos trató de manera personal? Con muchísimos. Pero el que nos deja registrado la Biblia fue con Saulo, que después se volvió en el famoso apóstol Pablo, y a quien leemos casi el Nuevo Testamento, o la mayor parte del Nuevo Testamento. Inspirado por Dios, Dios lo quería usar con un fin, con un propósito, y lo llamó por su nombre. Pero en esta ocasión lo llama para corregirlo. Cuando nos estamos desviando del camino, cuando estamos confundidos, cuando no sabemos qué hacer, recuerda que Dios no envía bendiciones a todas las multitudes simplemente para ver quién coge algo. No es una bendición estilo piñata, ¿no? Usted se da cuenta que las piñatas, cuando salen en los premios, se trata del más rápido, del más ágil. Y hay algunos que se quedan en el rincón, que no alcanzaron a saltar y se quedan sin premio. Dios no envía bendiciones a la tierra así. Tengo unos hijos, enviamos provisión, a ver quién la coge, a ver quién la agarra, a ver quién es el más rápido, quién es el más veloz. Cuando Dios quiera corregirte a ti, cuando Dios quiera quitar de tu vida la confusión, te va a llamar por tu nombre. Y si te tiene que decir que por qué lo persigues, te lo va a decir. Y a Saulo se lo dijo. Entonces, verso 5 dice: Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, vete a la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Cuando no sabemos qué hacer, recuerda que Dios te puede llamar por tu nombre. No es que Dios se haya olvidado de ti. Dios te conoce. Y hoy te puede estar llamando por tu nombre para decirte: por ahí no es. Déjame dirigirte. Déjame decirte qué hacer. Déjame corregir el rumbo. Deja que empecemos nuevamente y renovemos el camino. Porque a veces nos sentimos que no tenemos una guía, que no tenemos una luz, que en medio de la oscuridad no tenemos cómo alumbrar hacia dónde vamos. Y entonces necesitamos que el Señor nos llame por nuestro nombre. Claro que eso es un atributo de Dios, que nos conozca cada uno. Pero lo fascinante y lo romántico de esto, que quiero que quede en tu corazón, es que Dios a ti te llama por tu nombre. Te va a llamar a ti y te va a tratar de manera personal. No se ha olvidado de ti. Él dice: es una más de mis hijas, es uno más de mis hijos. Te conoce, y te conoce claramente, y te busca y te anhela celosamente. Y si tiene que corregirte, lo hará. Otra forma como Dios nos llama es para convencernos, para hacer que creamos, para aumentar nuestra fe. Y fue lo que ocurrió con un hombre llamado Natanael. En Juan capítulo 1, verso 46, dice: Natanael le dijo, eso es porque lo buscan a Natanael y dicen: mire, hemos encontrado al Mesías y es de Nazaret. Entonces aquí arranca la historia y dice: Natanael le dijo: ¿de Nazaret acaso de allí puede salir algo bueno? Felipe dijo: ven y lo verás. Felipe estaba invitando a Natanael para que conociera a Jesús. Pero Natanael le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No creo eso. Dice: Jesús vio que Natanael se acercaba y dijo: este es un verdadero israelita, no hay engaño en él. Solo Jesús, viendo cómo se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita. Es decir, que le conocía. Y mire lo que dice Natanael, verso 48. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Dice: Jesús le respondió: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te invitara a verme. Y de lo que está hablando es que el Señor conoce qué estabas haciendo hace media hora. El Señor conoce qué estabas haciendo anoche. El Señor sabe de esa oración que hiciste. Y le estaba diciendo a Natanael: yo sé que estabas debajo de un árbol haciendo una oración. Y el Señor hoy te dice a ti: yo te he visto cuando has llorado. Yo te he visto cuando has clamado. Yo he escuchado tu oración cuando has pedido por tu hijo, por tu hija, por tu hogar, por tus finanzas, por tu salud, por el miedo que tienes, por el miedo al futuro, por el miedo a que te persiga el pasado,
por el desaliento que vives, por lo hastiado que estás o por lo hastiada que estás. Yo te he visto, yo te conozco. Y le dice a Natanael, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera y sé que eres un israelita en el cual no hay engaño. Natanael le responde, maestro, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿crees porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Pues verás cosas más grandes que estas. Mire, Dios tiene que convencernos a nosotros en ocasiones porque a veces nos sentimos solos, a veces elevamos oraciones y sentimos que esas oraciones llegaron al techo y cayeron y se perdieron. A veces creemos que esas promesas que Dios nos dio se van a quedar en el baúl de los recuerdos como algo bonito. Y entonces Dios tiene que encontrarse con nosotros como Natanael, llamarnos por nuestro nombre y decir, se te está olvidando que yo escucho lo que tú oras en privado. ¿Se te ha olvidado que yo conozco todas tus jornadas? No se te olvide que conozco lo más profundo de ti y que quiero atesorarlo y quiero protegerlo y me interesa todo lo que tenga que ver contigo. Dios ha visto cada jornada de nosotros, lo que hemos pedido, lo que hemos llorado, lo que hemos sufrido, también lo que hemos disfrutado, lo que hemos reído delante de Él. Dios no se ha olvidado de eso. Esa oración que hiciste, en el caso de Natanael fue debajo de la higuera. En el caso tuyo puede ser en tu habitación, puede ser en tu carro, puede ser en tu transporte público, puede ser de rodillas en algún rincón de tu casa, puede ser en tus pensamientos, mientras cocinas, mientras haces alguna labor. No se te olvide que Dios no olvida y sabe perfectamente lo que has pedido y está interesado en cuidar de ti y en bendecirte porque te ama. En esta ocasión Dios tiene que recordarnos y convencernos de que Él está ahí. Y hay otra, y esta me impacta mucho porque una tercera manera, una es corregirnos, otra es convencernos o aumentar nuestra fe. Pero hay otra que es generarnos asombro, porque en este mundo empezamos a perder la capacidad de asombro. Los niños tienen una capacidad de asombro enorme. Entonces los papás hacen trucos para los niños y son trucos sencillos, pero para los niños son cosas grandes. Y a medida que crecemos y a medida que avanzamos en nuestra fe, también empezamos a veces a perder la capacidad de asombro. Y a veces creemos que el milagro está lejos de nosotros, que aquello que murió ya no puede vivir más, que hay cosas que ya sencillamente tienen el punto final y que ya no hay nada ni nadie que les pueda recuperar. Y en la Biblia encontramos cómo Dios llama, ¿no? A Mateo le dijo, Mateo, sígueme, lo llamó por su nombre. Y volvió a revivir la esperanza, el propósito en la vida de un hombre llamado Mateo. A Pedro le dijo, no temas, Pedro, desde ahora pescarás hombres. Pero también un día le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta revelación levantaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán ante ellas. Dios nos llama por su nombre y no olvida. Pero esta historia es de una mujer llamada María, que es más conocida como María Magdalena, o María de Magdala. Y tiene el contexto es que Jesús ha muerto. Y llega el tercer día que Jesús prometió resucitar y esta mujer va al sepulcro. Piensen por un momento, era una de las figuras de Jesús, 3 años oyéndolo predicar, compartiendo con él, amaba a Jesús profundamente, pero un día su maestro fue crucificado, como lo había dicho él mismo, y que resucitaría. Pero lo que había en medio de los discípulos, lo que había en el corazón de las personas, era desolación. Las esperanzas que se habían creado de un Mesías que los iba a redimir, y ellos pensaban que podía ser, que los iba a liberar del yugo romano, y apenas iban a entender el propósito, apenas estaban tratando de, nosotros lo podemos entender al día de hoy y lo podemos como cuando celebramos Semana Santa podemos entender, claro, va a morir, pero va a resucitar y que resucite es la parte más importante porque quiere decir que cumple con la ley, somos libres, nosotros tenemos vida eterna junto con Él por la obra que Él hizo, pero para los discípulos apenas estaban tratando de entender y de discernir lo que el Señor les estaba diciendo. Entonces lo que había era profunda confusión, profunda tristeza, como nos podemos encontrar en ocasiones en nuestra vida espiritual.
con profunda tristeza, con profunda confusión y sin saber y sin sentir que Dios esté ahí. Tal vez Dios ya murió para nosotros. Entonces para María había muerto, pero fue a buscarlo al sepulcro. Dice en Juan 21:11, dice, María estaba llorando afuera del sepulcro y mientras lloraba se agachó para ver dentro del sepulcro. Dice, vio a dos ángeles vestidos de blanco. Uno estaba sentado a la cabeza y otro sentado a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Mire que María estaba viendo dos ángeles. Sin embargo, ahí no está el asombro de María. María estaba viendo dos ángeles. Yo vería dos ángeles, diría, ya me asombré, suficiente. Pero para María, ella estaba buscando al Maestro, estaba buscando a Jesús. Y aunque vio dos ángeles, dice que como que parece que no hay un asombro allí, ¿no? Hay tal tristeza que como que no logra discernir todavía lo que está pasando. Los ángeles no solo ella los ve, sino que ellos hablan con ella y le dicen, ellos le preguntaron, mujer, ¿por qué estás llorando? Ella le respondió, han sacado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Piensen esto, usted ve dos ángeles, pero en usted no hay asombro. Ahora, los ángeles le hablan a usted, pero parece que María eso tampoco le asombró. Es más, le hacen una pregunta. Si a mí dos ángeles me dicen, ¿por qué estás llorando? Yo inmediatamente me limpio las lágrimas y digo, ¿ustedes quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Mm? ¿Qué estoy viendo yo? No, ella se limita a contestar también la pregunta y dice, han sacado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando María dijo esto, ella dice, se volvió y vio a Jesús de pie allí, pero ella no sabía que era Jesús. Y ahora es Jesús quien le habla. Le preguntó, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Y ahora le está hablando Jesús. Pero ella creyó que era un jardinero. Y me gusta eso. Hay momentos en nuestra vida espiritual donde estamos tan llenos de nosotros, tan llenos de nuestros problemas, tan llenos de nuestra confusión, que incluso cuando estamos buscando al Señor y lo tenemos enfrente, cuando estamos viendo la manifestación de Dios, tenemos ángeles a nuestro alrededor, no logramos verlos. Tenemos el milagro, nos pasa lo de Agar, ¿no? Recuerdan que Agar se había echado a morir, iba a morir de sed, de deshidratación, y al lado de ella había un arroyo, había una fuente de aguas, pero había alejado a su hijo y se había alejado ella y ya estaban a punto de morirse. Y era tal su dolor, su confusión, que no veían la provisión de Dios. Y a veces nos encontramos al igual que Agar o al igual que María, en tal dolor, en tal desencanto, en tal frustración, que aunque estamos viendo ángeles, confundimos las cosas. Y aunque ahora ya había encontrado al Señor, Jesús mismo le habla, ella lo confunde con un jardinero. Entonces dice, ella creyó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted lo sacó del sepulcro, dígame dónde lo puso y yo iré por él. Estaba buscando al Señor y encontró al Señor, pero ella todavía no lo había visto. No había caído en la cuenta, no había vuelto en sí. Seguía metida en su problema. Y a veces oramos con angustia y a veces pedimos con angustia desde nuestro problema. Y tenemos ángeles y tenemos a Jesús y nos dice, ¿por qué sigues llorando? Aquí estoy. No me buscabas, aquí estoy. Pero me impacta esto, porque este jardinero, o que María creía que era el jardinero, le dice, María, y ya es con signos de admiración, ¿no? Se dice, ¿por qué estás llorando? Dice, pensó que era el jardinero y dijo, ¿dónde pusieron a mi Señor? Y llegó un momento, donde Jesús dice, María, María. Solo tuvo que decir el nombre de ella. Por eso el tema de hoy es tu nombre, el nombre tuyo, porque a veces en medio de nuestra confusión, de nuestra carrera, que parecemos pollos sin cabeza, tú tienes que decir, ¡ey, ahí vino! María, Lilia, quien sea, ¿no? Lucho, ¡ey, para! Soy yo. Entonces dice, ella se volvió y le dijo en arameo, Rabuní o Rabí, que es maestro. Cuando ella escucha su nombre, escucha la voz del Señor. Y ahora me devuelvo a Juan. Recuerda que en Juan dice que mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco por nombre.
Yo las conozco por nombre. Dice, pero mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz, y como conocen mi voz, me siguen. Se da cuenta que hasta que María escuchó su nombre, pudo identificar la voz del maestro. Porque Dios no, vuelvo y le digo, Dios es un Dios personal y se une perfectamente. María era una oveja y identificaba perfectamente la voz del Señor. Pero la identificó ¿cuándo? Cuando oyó su nombre. Así es como me llama Jesús. Así es como me llama mi maestro. Así es como puedo identificar la voz de él. Cuando Jesús le dijo María, uno puede decir, pero Marías pueden haber muchas. Sí, pero cuando Dios te llama por tu nombre, tú sabes que eres tú. Y cuando a ti te llaman por tu nombre, tú sabes que eres tú. Y sabes el tono de voz de tu maestro. Y hay momentos de confusión en los que necesitamos que el Señor nos llame por nuestro nombre para asombrarnos más. Aquí es donde María se asombra y entonces puede descubrir y volver a recuperar la capacidad de asombro. Aquí es cuando entiende que su maestro está vivo, que ha resucitado, que nada limita al Señor en ninguna situación. Y les digo que para mí esto ha sido revelador, en el sentido de que en ocasiones estamos tan confundidos que no logramos ver. Tenemos ángeles a nuestro alrededor que nos van dirigiendo, tenemos al Señor, pero metidos tanto en nuestro ruido, no identificamos. Y por eso el Señor tiene que llamarnos en ocasiones por nuestro nombre y decirnos, aquí estoy. Te vi cuando estabas orando, te vi cuando estabas llorando, te vi cuando estabas angustiado. No me he olvidado de nada de eso. Tengo que hablarte por tu nombre para corregirte el camino, para decirte por dónde ir. Tengo que hablarte por tu nombre para que creas que soy yo. Y tengo que hablarte por tu nombre para que vuelvas a recuperar la capacidad de asombro y entender que aunque las cosas escaparon de tus manos, jamás se van a escapar de las mías. Que aunque tú hayas perdido el control, yo jamás pierdo el control. Y por eso tengo que llamarte por tu nombre. Y entonces cuando María escuchó su nombre, dijo, maestro, ahora sí te escucho, ahora sí puedo entender, ahora sí puedo ver tu manifestación en medio de la situación difícil que estoy viviendo. Y mi mensaje y el mensaje del Señor para cada uno de nosotros, para mi vida, para tu vida, es que el Señor te permita escuchar su voz y escuchar tu nombre y convencerte de si necesitas cambiar el rumbo que Él te dirija, que si necesitas creer que el Señor te ha oído en cada momento y en cada situación de tu vida, o que si necesitas recuperar la capacidad de asombro y saber que para el Señor no hay nada imposible y que el Señor está vivo y que el Señor está al control y está guardando tu vida. Si necesitas hacerlo, que puedas escuchar la voz de Dios. Y por ahora, en esas tres versiones, hay muchos más momentos donde Dios nos llama por nuestro nombre. Pero quería compartir contigo eso, lo que puede ser que necesitemos en un momento de nuestra vida o en el momento espiritual que estemos viviendo, que el Señor nos diga, hey, y nos llame por nuestro nombre. Diga, estoy aquí, estoy al control, no me he olvidado, no te dejo, no te desamparo. Yo te puse nombre, mío eres tú. Yo haré por ti y cuidaré de ti y haré para que mi nombre sea glorificado. Que Dios se glorifique en tu vida, que Dios se glorifique en tu necesidad, que Dios te llame por tu nombre y te permita ver su gloria. Señor, damos gracias una vez más por tu palabra que nos llena, que nos edifica, que nos confronta, pero que también nos permite estar convencidos de que nos conoces. Tú nos conoces, Señor, nos conoces profundamente. Conoces cada necesidad de nuestro corazón y nos llamas por nuestro nombre. No nos llamas a todos, sino que lo que haces es tocar nuestro corazón y llamarnos de manera personal y tener una relación personal con cada uno de nosotros. Señor, que durante esta semana y durante todos los días de nuestra vida podamos escuchar tu voz, podamos ser corregidos por ti, podamos ser enseñados por ti, que tú alumbres nuestro camino, que tú nos recuerdes que has escuchado nuestras oraciones profundas, nuestros pensamientos. Todas nuestras necesidades te son conocidas y que tú estás al cuidado de cada uno de nosotros. Y a cada uno nos conoces y con cada uno de nosotros hablarás
en lo particular. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por permitirnos recuperar la capacidad de asombro, pero sobre todo por recuperar la certeza de que tú estás al control, de que las cosas no se salen de tus manos ni de tu control, y que hoy las ponemos, todas nuestras circunstancias, las ponemos en tus manos, para que tú obres, para que tú hagas, para que tú bendigas. Te damos la gloria y te damos el honor. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones, iglesia. Un gran abrazo.